Bien, mis hermanos, vamos a orar para que Dios nos pueda hablar el día de hoy, me pueda hablar a mí y también a ustedes. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de estar aquí presentes, congregándonos, adorándote y escuchándote. En esta oportunidad te pido, Padre Celestial, te pedimos que nos hables a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, que nos puedas abrir el entendimiento y nos puedas hablar directamente lo que tengas que hablar el día de hoy, el tema que nos toque el día de hoy. Gracias, Señor, por tu bondad eterna. En el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, yo recuerdo una historia. Un chico iba con un adulto en un tren, ¿no?, en Europa. Y en esto el chico ve al adulto leyendo un libro marrón y decía: qué raro, ¿qué está leyendo este señor? Se acerca y ve que es la Biblia. Entonces este joven lo que hace fue acercarse al Señor y le dice: Señor, ¿usted está leyendo la Biblia? ¿No le da vergüenza? ¿No le da vergüenza que todavía crea en ideas medievales, anticuadas, retrógradas? Ya el cristianismo y la Biblia ha pasado de moda. Ahora la ciencia es lo que predomina el mundo. La ciencia tiene la respuesta a todo. La Revolución Francesa hizo que el tema de la ciencia sea lo principal. Usted está pasado de moda, señor. Entonces, a lo que este señor le responde educadamente al joven y le dice: así no sabía, ¿me podrías enseñar un poquito más, por favor? El joven le dice: no tengo tiempo, señor, ya llegó mi hora de bajarme del tren, pero si gusta, me da una tarjeta o algo para yo poder ubicarlo y le puedo mandar muchos libros sobre ciencia. Entonces el señor saca de su bolsillo, le entrega al joven, le dice: tenga, trate de contactarse conmigo. El joven agarra apresurado la tarjeta y se va, se baja del tren. En eso pasa unas horas, llega a su casa, el joven con ánimo comienza a buscar libros, ¿no?, a buscarlos, y una vez que tiene unos ciertos libros de ciencia, los empaca y saca la tarjeta del señor. Cuando saca la tarjeta del señor, se da cuenta que en la tarjeta decía lo siguiente: profesor Louis Pasteur, doctor, director de investigación científica de Francia. No sabía dónde meterse este señor. Se había dado cuenta que se había jactado él de algo que no le correspondía. ¿A qué quiero llegar con esta historia de introducción a la prédica de hoy? Que el jactarse deliberadamente, sin sustento alguno, es locura, necedad, lo que siempre decía, ¿quién? El apóstol Pablo. El jactarse con locura y con necedad. Sí, y más bien la humildad, ¿no? Y lo otro que nos enseña es que la humildad, por más que la cubras, los frutos hablan por uno mismo. Y esto es lo que pasó con el apóstol Pablo. En los pasajes del capítulo 11, versículos 16 al 21, el apóstol Pablo tenía, pues, no solamente en este pasaje, sino durante toda la historia de los Corintios y de los otros libros, vemos que el apóstol Pablo tenía un currículum muy impresionante. Yo creo que si comparamos, pues, a Elon Musk, ¿no?, con Mark Zuckerberg, personas contemporáneas de hoy día, digamos, el apóstol Pablo sería equivalente a ellos en lo que es el servicio al Señor. Sin embargo, el apóstol Pablo era humilde, ¿no? Siempre ha sido humilde y él buscaba gloriarse en el Señor. Pero en esta oportunidad no pasaba esto. Y vamos a ver por qué.
Primero veamos en el versículo 16 qué dice. Dice, otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme entonces como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Dice, repite lo que en el versículo 1 de este capítulo, ya en la prédica anterior del hermano Abel, hablaba de que el apóstol Pablo pedía que no lo llamen loco, ¿no? O insensato, ¿no? Que es equivalente, digamos, en el sinónimo. Y acá lo repite, ¿no? Acá repite que no lo llamen loco, insensato. ¿A qué le llama el apóstol Pablo loco, ¿no? O insensato? El apóstol Pablo le llamaba a loco e insensato desde su perspectiva a gloriarse por sí mismo. ¿Qué dice la palabra de ser insensato y loco? Si nos damos cuenta, podemos ver, por ejemplo, ¿no? Si pueden, lo buscan en el libro de Jeremías 9, 23, 24, ¿no? El profeta Jeremías en el Antiguo Testamento, ¿no? Dice lo siguiente: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alabes en esto, que el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Entonces, Jehová dice, nada, ni riquezas ni sabiduría, no te gloríes en esto, gloríate en conocerme, ¿no? Y Pablo lo reitera, ¿no? Lo reitera también constantemente, ¿no? Por ejemplo, en 2 de Corintios 17, ¿qué dice? Si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca en el Señor. O sea, estamos hablando acá de gloriarse o jactarse, no en términos humanos, sino en el términos del Señor. Y es lo que el apóstol Pablo siempre daba a entender a la iglesia de Corinto. Pero en esta oportunidad no fue así. En esta oportunidad, si bien el pasaje dice, o de otra manera, recibidme como loco, porque yo también quisiera gloriarme un poquito nomás, una pizca. Ahora, acá hay dos perspectivas de loco, de locura o insensatez. La perspectiva mundana, ¿no? O del mundo, y la perspectiva cristiana. O la perspectiva, digamos, dentro de la iglesia, ¿no? Fuera de la iglesia, dentro de la iglesia. El apóstol Pablo, cuando se refería a loco, porque así lo llamaban o lo tildaban, eran los judaizantes, ¿no? O algunos miembros de Corinto. Loco, es un loco, pues, ¿no? Es un loco que sirve al Señor, pues, ¿no? No entiendo el apóstol Pablo, él sabe bastante, pero es un loco para en la iglesia nomás, pues, ¿no? Le gusta que lo maltraten, ¿no? Seguramente, ¿no? Porque si vemos la vida de Pablo es un eterno sufrimiento, ¿no? Por causa del evangelio. Y la gente que veía eso, veían en él locura. Porque es loco, ¿no? Loco. Ese era lo que veía, digamos, desde afuera, ¿no? La gente que no estaba de acuerdo con el evangelio. Sin embargo, la visión de Pablo de locura era lo contrario, ¿no? Era la jactancia vana, ¿no? La vanidad absurda del ser humano de poder, digamos, autoelevarse a sí mismo más que Dios, ¿no? Sin considerar a Dios en la fórmula de vida que uno tiene. Pero al apóstol Pablo, acá algo muy, muy interesante es que no le importaba al apóstol Pablo que lo tildaran de loco. Le importaba llamar la atención. El apóstol Pablo quería llamar la atención de Corinto. ¿Para qué? ¿Qué había visto el apóstol Pablo? Había visto algo. Había visto la invasión de falsos maestros, ¿no? Eso ya lo hemos visto también en la prédica anterior. Los falsos maestros estaban dañando la iglesia de Corinto. Entonces, ¿qué pasaba? Que ese daño que le estaban haciendo a la iglesia de Corinto era un daño irreversible, ¿no?
Entonces Pablo tenía que hacer algo al respecto. ¿Y qué dice el siguiente versículo? Dice en el versículo 16, ¿no? Bueno, aparte que dice, para que yo también me glorie un poquito, en el versículo 17 dice, lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Entonces, acá también el apóstol Pablo habla de que dice algo interesante, yo hablo no en el Señor. O sea, dice, acá no estoy gloriándome en el Señor por si acaso, ahora sí estoy hablando como persona, ¿no? ¿Por qué dice esto Pablo? Porque Pablo siempre enseñaba y seguía a Jesucristo. Si ustedes ven en toda la Biblia, no van a encontrar ningún pasaje en donde Jesucristo se jactara de algo. Pudiendo hacerlo, no lo hacía. Y Pablo, como seguidor de Jesucristo, también predicaba eso. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Qué tenía que hacer Pablo? Tenía que advertir a la iglesia que por si acaso, esta vez no estoy hablando la jactancia en el Señor, sino estoy hablando a título personal. Las palabras de Pablo acá se puede discutir si son o no son inspiradas, ¿no? Pero podemos estar seguros, debemos poder tener la certeza de que el apóstol Pablo estaba en el Espíritu, siempre estaba lleno del Espíritu. Entonces, no significa que el apóstol Pablo, al decir que no habla en el Señor, no significa que no careciera de autoridad divina, significa que el Espíritu estaba con Pablo. Pero cuando ocurrió este acontecimiento en el que el apóstol Pablo se vio en la necesidad de jactarse, era para algo bien simple, era para abrir los ojos de la iglesia. Pero dirán, pero Juan Carlos, pero ¿por qué abrir los ojos de la iglesia si ellos han escuchado siempre la doctrina de Cristo, el Evangelio? Lamentablemente no es suficiente muchas veces. Hoy en día, por ejemplo, el mundo la iglesia misma está sometida a constantes bombardeos de información en internet, en la prensa, que promueven digamos, evangelios mezclados con ideologías que contaminan el evangelio en sí. Y a veces, si no estás constantemente arraigado a los pies del Señor, constantemente digamos, estudiando la palabra del Señor, puedes dejarte llevar fácilmente, ¿no? Puede ser llevado pues por, no sé, pues le llaman, por ejemplo, hay una ideología que se llama cristianos progresistas, ¿no? O cristianos solo gracia, o cristianos solo obras, ¿no? Como pasaba en esta época. Y contaminan el evangelio de Cristo, ¿no? O ciertas doctrinas que fomentan el odio también al prójimo, ¿no? Cuando Jesús siempre ha sido un Dios de amor, ¿no? Jesús ha sido siempre predicador del amor al prójimo, a Dios y al prójimo como a ti mismo. Entonces, esto pasaba en Corinto. Lo mismo que pasa hoy en día pasaba también en Corinto. Se habían dejado seducir, se habían dejado convencer por los falsos maestros. Entonces, el apóstol Pablo no le interesaba que vieran en él locura, ¿no? Como hace un rato comenté. A él lo que le importaba era abrir los ojos de la iglesia de Corinto. Por eso él dice, no hablo en el Señor, sino como en locura. Él definía la locura, según sus términos, de jactarse, vanagloriarse por sí mismo. Ahora, esta vanagloria de Pablo, independientemente que no hablaba en el Señor, ¿no? Hablaba carnalmente, digamos, y ¿significaba que el apóstol Pablo mentía o podría mentir de lo que decía? La respuesta es no. Toda la experiencia, el currículum de Pablo, que él decía o podría decir al respecto, era verdad, era auténtico, era genuino, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo fácilmente pudo haberlo dicho y quedarse tranquilo y cruzar los brazos y esperar a que
los demás hermanos de la iglesia de Corinto pudieran aplaudirlo de repente, ¿no? Pero él no buscaba eso. Toda su vida estaba buscada en exaltar al Señor, no a él. Y esa es otra característica de gloriarse en el Señor. Gloriarse en el Señor significa que la gloria personal es opacada por la gloria de Cristo. La gloria de Cristo por encima de la gloria humana. Y eso es gloriarse en el Señor. Pero la iglesia de Corinto no estaba viendo eso. Estaba viendo la gloria personal de estos falsos maestros. Se habían dejado seducir por estos falsos maestros. ¿Cómo haces para que una iglesia pueda despertar de esa ceguera? Acá el apóstol Pablo nos tiene el ejemplo, ¿no? Te tuvo que jactar a sí mismo para poder llamar la atención de Corinto. Entonces, luego ya en el versículo 19, ¿no? Bueno, en el 18 dice, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, ¿no? Entonces habla a título personal Pablo. ¿Para qué? Para poder llamar la atención de la iglesia. Y en el versículo 19, ¿qué dice? Dice, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Entonces el primer paso fue llamar la atención de la iglesia de Corinto, que digamos lo pudieran escuchar, ¿no? Llamar la atención. Pablo llamaba la atención de la iglesia de Corinto, pero no queda ahí. El siguiente paso, ¿cuál es? El siguiente paso es utilizar figuras de ironía, ¿no? Acá Pablo se expresa con cierta ironía hacia Corinto. O sea, dice, bueno, de buena gana toleráis a los necios siendo ustedes cuerdos. Es como una ironía, ¿no? Ustedes son sabios, sensatos, y de buena gana, así como son sabios, aceptan a los necios. Es como un reclamo, utilizando una figura de ironía. Ahora, la ironía, como puede verse muchas veces, se puede ver de una forma negativa, ¿no? Pero sin embargo, la ironía puede ser un arma lingüística muy, muy interesante. Se utiliza mucho en la política incluso. Pero puede ser un arma lingüística muy interesante para llamar la atención de algo que quieres resaltar y apelar a al pensamiento humano, ¿no? Incentiva el pensamiento humano. ¿Por qué dice? O sea, porque el pensamiento humano dice, esto es una ironía, ¿no? Y llama la atención, ¿no? Recuerden que Jesús utilizaba parábolas también, ¿no? Las parábolas también es una figura literaria. Son ejemplificaciones, analogías de lo que Jesús quería explicar a través de esas historias sobre el reino de los cielos. Acá Pablo utiliza la ironía como figura literaria para llamar la atención de Corinto y poder decirles, bueno, ustedes, lo que en resumen quiere decirles es, ustedes no han actuado con sensatez, han actuado con necedad, ¿no? No directamente, ¿no? Pero sí con ironía. ¿Qué pasaba con la iglesia de Corinto? ¿Por qué Pablo dijo esto? Y eso es lo que suele pasar también hoy en día a veces en algunas iglesias. Reciben a cualquier persona que pueda predicar entre comillas, la doctrina, la reciben, y de buena gana, ¿no? La pueden recibir al púlpito para que pueda predicar y puedan, digamos, nutrir a la iglesia. Sin embargo, esto puede ser peligroso en el fondo si es que no se tienen los cuidados adecuados. Y esto pasó en Corinto. No había un filtro de estos maestros. Simplemente ellos llegaban, subían al púlpito y podían decir lo que se les dé la gana y la iglesia creía, o la mayoría de ella al menos. ¿Y qué pasaba? Que prácticamente acá podemos notar de que el púlpito puede ser una situación muy delicada para una iglesia. El que sube al púlpito tiene que tener temor de Dios y tiene que predicar el verdadero evangelio. Que Dios nos ayude en ese sentido, a todos los que estamos en ese rol, en esa responsabilidad. Pero aquí lo que hacían estos falsos maestros utilizaban este púlpito como una arma negativa para conquistar intelectual y espiritualmente a Corinto. Entonces,
Incluso si subía un predicador, un falso maestro, no se fijaban en sus defectos personales, o si no tenía frutos del espíritu, no les interesaba, probablemente les interesaban las palabras bonitas que podía decir un falso maestro. Recuerden que el apóstol Pablo, y él mismo lo confiesa, no era buen orador. Entonces, es importante esto porque a veces escuchamos evangelios torcidos, pero por un tema de palabras bonitas. Y eso no es lo que quería el apóstol Pablo. Y la iglesia tampoco lo necesita. O sea, las palabras bonitas sí pueden servir, son muy importantes, pero principalmente es las palabras verdaderas, el evangelio verdadero, no las bonitas. Las bonitas es secundario. Pero lo que tenían estos falsos maestros en su boca eran solo palabras bonitas, falsas eran, ¿no? Eran bonitas pero falsas en el fondo. Y lamentablemente toda la iglesia de Corinto, o mucha parte de ella, se había dejado engañar por esas palabras bonitas. Acá John MacArthur, por ejemplo, menciona, ¿no? Hay algunos que se aferran ingenuamente a la memoria nostálgica de Dios. El creyente promedio se toma unas pocas horas a la semana para experimentar lo sagrado, pero el resto del tiempo está inmerso en una sociedad que ya no reconoce a Dios como una fuerza omnisciente y omnipotente, digna de ser amada y adorada. Hoy somos desafiados, demasiado sofisticados para Dios, para valernos por sí mismos. Estamos preparados y listos para elegir y definir nuestra propia existencia. En este tipo de ambiente, la humildad no puede sobrevivir, desaparece con Dios. Esas son palabras de MacArthur, John MacArthur, que es un predicador también, un reformado. ¿Qué quiere decir esto? Significa que, como comenté al inicio, ¿no? Y eso pasaba también en Corinto, que la humildad a veces tiende a desaparecer en un entorno en el cual se le da prioridad a lo falso por sobre lo humilde. Y no de forma directa, sino indirecta. Porque se habían dejado seducir por estos falsos maestros y habían dejado de lado la humildad de Pablo. Pues uno podría preguntarse, ¿el apóstol Pablo tenía frutos o no tenía frutos para ser visibles? Tenía frutos y sabía la iglesia de esos frutos, pero el problema era que se olvidaban de esos frutos. Y si olvidaban de esos frutos, lo que pasaba era que veían los frutos entre comillas de otros, porque simplemente les repetían vanamente ciertas palabras porque ellos se convencían de ello, ¿no? Se dejaban engañar, pero no tenían frutos estos falsos maestros. Y eso lo vamos a ver a continuación, cuando dice en el versículo 20, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece y si alguno os da bofetadas. Acá el apóstol Pablo les dice, ¿no? Una vez que utiliza la ironía para hacer notar la insensatez con la que actuaba la iglesia de Corinto, lo siguiente que les dice es: ustedes han recibido a personas que los maltratan en todo sentido, en este caso en 5 sentidos o en 5 puntos que vamos a mencionar a continuación. Hay 5 formas de abuso de los falsos maestros y que podemos también hoy en día encontrarlo. Y acá en este versículo 21, en este versículo 20, el apóstol Pablo menciona estos 5 puntos por los cuales los falsos maestros abusan espiritualmente y física y psicológicamente de los miembros de la iglesia o de la iglesia. La primera dice: pues toleráis si alguno os esclaviza. Si alguno os esclaviza, quiere decir que estos falsos maestros sometían a la iglesia a esclavitud espiritual y intelectual también. Es cualquier parecido con la realidad, puede ser pura coincidencia, pero pasa hoy en día también en algunas iglesias, ¿no? Entre comillas llamadas iglesias, donde la máxima autoridad pues es un apóstol, entre comillas, un supermaestro, ¿no? que
O un pastor también, ¿no? Que puede, entre comillas, un pastor también que tiene la autoridad incluso por sobre la palabra de Dios, ¿no? Y acá, cuando el apóstol Pablo les dice, si cualquiera os esclaviza, ustedes lo toleran, se refiere a personas que han sido sometidas en doctrina, en la parte espiritual. Incluso podríamos decir en la parte económica también, ¿no? Si este falso maestro les pedía dinero, ellos accedían a darle. Pero Pablo, en cambio, fue lo contrario a esta característica negativa. Pablo, ¿qué decía? Pablo predicaba la verdad de Cristo, ¿no? La verdad de Cristo era para hacerlos libres, ¿no? Incluso él nunca sometía a nadie. Más bien, él se hizo esclavo de la iglesia. Él servía a la iglesia. Y acá podemos notar dos antítesis de un falso y un verdadero siervo de Dios. Un falso somete espiritual y económica e intelectualmente a la iglesia, a su iglesia, mientras que un verdadero servidor de Dios es lo contrario. Se hace esclavo de la iglesia, sirve a la iglesia para los propósitos de Cristo. Eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 9, versículo 19. ¿No? Si pueden lo leen. 1 Corintios 9, 19, que dice: aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entonces, Pablo se sometía a la iglesia, no al revés. El segundo punto que podemos encontrar es si cualquiera os devora, ¿no? En algunas traducciones dice si cualquiera devora vuestros productos. Y esa segunda característica de estos falsos maestros era que se apropiaban de bienes, muebles e inmuebles de los fieles o de los miembros de la iglesia. Recuerden que en los fariseos, en la época de los fariseos, en las cuales los fariseos se apropiaban del dinero incluso de las viudas. Esto pasaba también con estos falsos maestros. Entonces, es un contraste, por ejemplo, con Pablo. ¿Pablo qué hacía? Pablo no quería hacer carga a su iglesia, ¿no? Pablo fue todo lo contrario, ¿no? Podemos encontrar eso también, por ejemplo, en 2 Corintios 12, 14, que está más adelante. 2 Corintios 12, 14 también habla sobre eso, ¿no? Que él nunca quiso ser una carga financiera a su iglesia. Ahora, cuando nos referimos a carga financiera aquí, nos referimos al tema de los hermanos directamente, ¿no? Acá seguramente los falsos maestros sangraban a la iglesia de Corinto, ¿no? Y es algo que pasa hoy en día, ¿no? Prácticamente en muchas iglesias que se hacen llamar iglesias, mediante la fórmula del evangelio de la prosperidad, les piden, ¿no? Dame todo lo que tengas, dame todos tus diezmos, tus veintemos o todo tu sueldo, y Dios te lo va a multiplicar por 1000, ¿no? Y con ese propósito mueven la ambición materialista de las personas para que estas personas puedan, aportar dinero más de lo que permitido, ¿no? Y hasta incluso yendo contra los temas de financieros de la familia, ¿no? Personales incluso, ¿no? Y esto hacían también los falsos maestros en esta época. La tercera, que habla también en este versículo 20, es si alguno toma lo vuestro, también, ¿no? Ellos controlaban a la iglesia y tomaban su libertad. Y esto pasaba, por ejemplo, cuando alguien quería, por ejemplo, hacer algo diferente, ¿no? O algo que de repente no era autorizado por el falso maestro. El falso maestro utilizaba manipulación para poder hacerles sentir mal y poder evitar que estos puedan, servir a Dios de repente, ¿no? De la manera correcta, o apoyar en una obra que Dios estaba aprobando, ¿no? Eso es lo que hacían, manipulaban y controlaban a esta iglesia, a los miembros de esta iglesia, para canalizarlos por el camino que el falso maestro había trazado. Había trazado un camino y todos tenían que seguir ese camino. Entonces nadie podía escapar de eso, de ese yugo, ¿no? Un yugo pesado que había puesto estos falsos maestros.
Pablo, sin embargo, es un contraste, predicaba la verdad de Cristo. Juan 8:32. Y la verdad los hará libres. Entonces es la verdad de los falsos maestros, entre comillas, y la verdad de Cristo que predicaba Pablo. El cuarto punto, si cualquiera piensa que es superior a vosotros, ¿no? O en el Reina Valera del 60 dice, si alguno os enaltece, o se enaltece. ¿Qué pasaba? También escuchamos en la prédica anterior, estos falsos maestros llegaban con cartas de recomendación formales, ¿no? Como un currículum que tenían estos falsos maestros. Llegaban, pues se presentaban a la iglesia de Corinto y decían, bueno, yo tengo experiencia curricular en el ministerio, recíbanme, yo los voy a guiar. Y una vez que la iglesia de Corinto aceptaba, caía en sus redes. Y gradualmente estos falsos maestros comenzaban a escalar, y tal vez se llenaban de una autoridad moral tan elevada dentro de la iglesia que era incuestionable, eran incuestionables dentro de la iglesia. Nadie les podía decir nada porque eran los superiores a todos en la iglesia. ¿Qué pasaba con Pablo? Pablo siempre siguió el ejemplo de Cristo. Dos características, mansedumbre y bondad, ¿no? Un siervo como Pablo era manso y bondadoso, a diferencia o contraste con el falso maestro que era soberbio, arrogante y altanero. Dos contrastes completamente distintos. Segunda de Corintios 10:1 habla sobre la mansedumbre y bondad de Pablo. Y por último, si cualquiera os abofetea en la cara. Ahora, acá en esta última, si cualquiera os abofetea en la cara, o si alguno os da bofetadas, no se sabe exactamente, digamos, con el exégesis que he estado tratando de leer, si se refiere a violencia física o psicológica. Lo importante es que eso no es tan relevante, porque en ambos casos es una forma de maltrato, ¿no? Maltrato físico o psicológico, que apelaban estos falsos maestros para dominar a los miembros de Corinto. Y esto también es completamente opuesto a Pablo, ¿no? Pablo siempre dio a conocer su amor y bondad por la gente. Pablo siempre ha sido servir a su iglesia en amor, mansedumbre y bondad. 1 Corintios 4:21 pueden encontrar esa mención que les digo. Entonces, estas 5 características hacían que estos falsos maestros, digamos, se hayan apropiado de la iglesia de Corinto de esa manera y los tenía dominados. ¿Y qué quería el apóstol Pablo entonces? Lograr de liberarlos de ese yugo en que habían caído. Habían caído de ese yugo y Pablo que tenía que hacer algo al respecto. No solo por los años que Pablo le invirtió a la iglesia, sino también porque Pablo sabía que el evangelio de Cristo era importantísimo, era el centro de toda su vida. Y si una iglesia caía bajo los pies de un evangelio torcido, diferente a Cristo, pues él se hubiera sentido fracasado, ¿no? Más que todo por el nombre de Cristo. Entonces, una vez que se ha detectado, digamos, ¿qué es lo que hicieron estos falsos maestros con la iglesia de Corinto? Lo que sigue es superar el sometimiento de estos falsos maestros. En el versículo 21 dice, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, ¿no? Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Fíjense, aquí entonces habla con ironía para despertar, digamos, la curiosidad de la iglesia de Corinto, ¿no? Desenmascara a los falsos maestros en 5 puntos, y lo siguiente que hace es reconocer la culpa. Pero fíjense acá algo muy interesante, ¿no? Desenmascara, o mejor dicho, pone en evidencia su culpa, pero no la de la iglesia, ¿no? O sea, directamente no. Pudiendo hacerlo, ¿no? Pudiendo hacerlo, el apóstol Pablo no les dice, ustedes son culpables, ¿no? Por su culpa esto pasó, ¿no? Claro, Pablo narra los hechos, ¿no? Narra los hechos, digamos, de una forma correcta y verídica, ¿no? Es algo que había pasado. Pero Pablo, cuando dice,
pasó todo esto, es mi culpa, dice Pablo, ¿no? Fue mi culpa, ¿no? Dice aquí Pablo siempre tuvo cuidado espiritual por sus ovejas, ¿no? No quería, digamos, quería hablarles a la iglesia de Corinto, pero no de una forma cruel, ¿no? Entonces aquí se nota también un liderazgo por parte de Pablo, de poder hablarles a Corinto, digamos, echándose la culpa a él como líder de la iglesia, y obviamente eso también iba a disparar probablemente culpa en los miembros de la iglesia, que quienes compartían también ese sentimiento con Pablo. Entonces también Pablo reconoce, usando un poco de ironía, que se está comprometido como él dicen como un pusilánime, ¿no? Pusilánime es una persona, pues, que inútil, ¿no? Como un inútil. Entonces, pero no queda ahí. Digamos que una vez que reconoce la culpa, lo que hace el apóstol Pablo es tener la osadía y el valor para superar ese, ¿no? Es el último paso digamos que marca el apóstol Pablo. Superar esa dificultad le llama osadía. Así como los fariseos tuvieron la osadía de atacarlos, Pablo tenía la osadía de defenderse. Y acá también es muy importante, porque a veces se tiene ese mito de que el cristiano tiene que ser, ¿cómo se dice? En términos, digamos, criollos, ¿no? Dicen mansos pero no mensos, ¿no? Dicen. Pero en realidad, no, el cristiano tiene que ser astuto, ¿no? Mansa como una paloma y astuto como serpiente, ¿no? Acá el apóstol Pablo dice, ¿no? Hay que tener osadía, tener valentía. El creyente tiene que tener también osadía y valentía de defenderse. Pero no con violencia, ¿no? Con astucia, ¿no? Con astucia. Y eso es lo que va a hacer Pablo, ¿no? Para sacarlos del yugo de los falsos maestros. Entonces, todo lo que Pablo hizo finalmente para esto era primero poder llamar la atención de la iglesia de Corinto, jactándose él mismo, y luego poder decir todo esto. Porque la iglesia de Corinto había caído, pues, en una ceguera espiritual. Estaban viendo cosas, estaban siguiendo cosas que Pablo no predicaba, que era Cristo. Y hoy en día muchas iglesias sufren de esto, ¿no? Sufren directa o indirectamente de esto. Siguen a un líder que no sigue a Cristo. O peor aún, siguen un líder contrario a Cristo. Siguen a un vendedor de culebras, ¿no? Un vendedor de cebos. No siguen al evangelio de Cristo. Tenemos que tener cuidado, ¿no? Como una aplicación práctica, tenemos que tener cuidado nosotros en poder siempre reconocer eso, y si alguien de nuestro entorno está pasando por esto, pues advertirles, ¿no? Y mencionarles esa historia, ¿no? De tener cuidado con los falsos maestros. Y otra cosa también importante es, y muy importante es, reconocer o eliminar de nuestra vida la jactancia, la vanagloria o la soberbia. Acá el apóstol Pablo lo utiliza, pero solo para llamar la atención. No lo utiliza como un estilo de vida, tratando de impresionar a quien se le pase en el camino. Y con este llamado es importante que nosotros nos preparemos, estemos preparados en todos los ámbitos, intelectualmente incluso, ¿no? Porque muchas veces se escucha, dice, este hermano solamente sabe Biblia, ¿no? Este hermano solamente sabe, no sabe nada de ciencia, así como la historia de Louis Pasteur. Entonces, eso no queremos ser ese tipo de luz en el mundo, ¿no? Queremos, sí, predicar el evangelio de Cristo, eso es lo central y lo más importante en nuestras vidas. Debe ser así. Y debemos seguir eso, debemos gloriar a Dios con esos frutos. Sin embargo, si queremos llegar al mundo de una forma más profunda, tenemos que estar preparados también, como el apóstol Pablo lo hizo, ¿no? El apóstol Pablo estaba muy bien preparado, ¿no? Era una persona no solamente que conocía el evangelio, sino era muy preparada en todos los aspectos. Recuerden que antes de ser transformado por Jesús, cuando se llamaba Saulo de Tarso, él era uno de
de los, digamos, de los líderes mejor preparados que existían en esa época. ¿Por qué? Porque en algún momento eso nos va a servir para poder ser escuchados en el mundo, ¿no? ¿Quién sabe el Señor te utilice con alguien quien tiene pues una maestría, un doctorado, y tengas que hablarle de repente de Dios, ¿no? Entonces es importante esto, estar preparados, pero no para vanagloriarse ni jactarse, porque eso no quiere Pablo, no quiere Jesús tampoco. Jesús no lo hizo, y no vas a encontrar ningún pasaje en la Biblia que hable de eso, sino para poder abrir una puerta para poder hablarles de Cristo y su evangelio, y tú mismo ser, digamos, un testimonio vivo de lo que Cristo hizo por ti y hace por ti hoy en día. Y bueno, mis estimados hermanos, esperemos que esta palabra nos haya hablado. Vamos a orar para poder dar gracias a Dios y poder esperar que nos siga hablando durante todos estos días de su palabra. Bendito Padre Celestial, te doy gracias porque me has hablado a través de este mensaje. Te pedimos, Padre Celestial, que nos hables, que nos sigas hablando sobre este mensaje día tras día de toda tu palabra, y seamos luz y sal de este mundo, podamos llegar y llevar este evangelio a todos los rincones de este mundo, que evitemos la vanagloria y la jactancia en donde vayamos, y seas tú la gloria de nuestras vidas en donde estemos. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.